Dios tan hermoso, tan bondadoso como nuestro Salvador. Bien, mis queridos hermanos, vamos a la palabra del Señor, por favor. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 5, versículos 14 en adelante. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 14 en adelante. El tema de esta tarde, mis queridos hermanos, es una luz que resplandezca para siempre. Diga conmigo, una luz que resplandezca para siempre. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. ¿Lo tenemos todos ahí? Póngale mucha atención desde la lectura, mi querido hermano. Ponga toda su atención porque Dios tiene muchas cosas que enseñarnos, pero la Biblia nos enseña. Fíjense que aquí en la historia de la iglesia contemporánea, pues los avivamientos, los supuestos avivamientos vienen por celebraciones, por música. Pero en la Biblia, los avivamientos vienen cuando la palabra del Señor se vuelve a sacar. Y se estudia y se lee, dejando que la Escritura nos hable a nuestro corazón. Amados, mire, nosotros, por mucho esfuerzo que puedan hacer los músicos, los hermanos acá del Ministerio de Alabanza, no pueden hacer de usted un corazón adorador si usted ya no es si usted no es adorador, por mucho que se toque aquí, por muy bonito que esté la alabanza, no vamos a ser adoradores. La música no puede hacer eso. Eso solo lo puede hacer la palabra de Dios. Y por eso, amados hermanos, usted no viene a la iglesia a alabar al Señor. Usted viene a continuar alabando al Señor. Eso venimos a hacer a la casa de Dios. Y por eso es que cuando nosotros vamos a la palabra, todo su entendimiento debería estar ahí en la palabra. ¿Estamos en problemados? Todos, amados. Todos tenemos o uno u otro problema, ¿verdad? Si usted cree que está en problemado y si nosotros que le mostráramos los problemas que tenemos, dirían, bueno, pues no estoy tan mal, diría, ¿verdad? Lo que pasa es que no los contamos porque yo quiero darle ánimo, no desánimo, ¿verdad? Así es que vamos a la palabra del Señor y póngale mucha atención, por favor. Mateo capítulo 5, versículos del 14 en adelante. Y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros sois la luz del mundo. Repita eso, por favor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre, repita eso por favor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Saltemos por favor al versículo 20, si son tan amables. El versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, dígalo fuerte, no entraréis en el reino de los cielos. Leámoslo de nuevo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta tarde, Señor. Te suplicamos que nos hables al corazón y que nos permitas, Dios, que esa luz, Señor, que eres tú en nuestros corazones, brille, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros problemas que nos hemos metido, Señor, por no seguir tu palabra. Pero hoy, Señor, te imploramos, háblanos al corazón, enséñanos, Dios, cómo nosotros debemos ser. Gracias, Padre, háblanos al corazón, te lo suplicamos. Espíritu Santo, te imploramos, el Maestro, en este lugar. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. En la Biblia, y principalmente usted puede ver esto en el Evangelio de Juan, pone de mucho manifiesto esta parábola sobre esta metáfora, de la luz y las tinieblas, ¿verdad? La luz hablando de Dios y la bondad de Dios, y los que caminamos en el Señor, nosotros somos, dice la Escritura, que somos hijos de luz. Nosotros somos
hijos de luz. El resto, que no son hijos de luz, son hijos de las tinieblas. La Biblia es bien clara. No deja a nadie en medio. De hecho, cuando las personas son tibias, no son o frías o calientes, el mismo Señor Jesucristo dijo, te vomitaré de mi boca. Por el hecho de estar en medio, por el hecho de escuchar la palabra de Dios y no convertirte. ¿Verdad? Por el hecho de no ser una persona decidida por Cristo, porque siempre, oiga bien, el Evangelio, la palabra de Dios requiere una respuesta de su parte. Usted, amados, cuando escucha la palabra de Dios y no hay respuesta positiva, su respuesta es negativa, no se queda en medio. O dice sí o dice no. Si se quedó callado, Dios sabe qué hay dentro de su corazón. Entonces Dios está buscando de nosotros respuesta. Y los hijos de luz siempre debemos tener una respuesta positiva delante del Señor. Y él mismo dice, ¿verdad? Que nosotros no ponemos una lámpara. Imagínense cómo funcionaría la iglesia si esas lámparas estuvieran debajo de los asientos. No servirían de nada y solo veríamos sombras, ¿verdad? Entonces cuando la luz de Cristo que debe estar en nosotros, nosotros no la manifestamos, decimos que somos creyentes, pero mucha gente duda porque somos algo tenebrosos. Mire, el cristiano que dice que es creyente y vive como impío, amados hermanos, delante de los impíos es una persona tenebrosa porque no se sabe en qué confiar. Una persona que es creyente, vive como creyente, habla como creyente. Nos equivocamos, cometemos muchos errores, pero tenemos todo el propósito de hacer la voluntad de Dios. ¿Se comprende eso? Aquel que dice que es creyente y es mentiroso y es ladrón y hace muchas cosas intencionalmente, no que como dicen, a que un tirito se le va a cualquiera, ¿verdad? De repente usted se enojó y hizo algo y después usted no haya cómo hacer para corregir el problema. Ese no hay mucho problema porque siempre tenemos perdón en Cristo. Pero si usted dice que es creyente y actúa como impío y se goza actuando como impío y no tiene ningún tipo de remordimiento, amados hermanos, usted es una persona tenebrosa ante los hijos de Dios y ante los hijos del mundo. Porque no está definido y no se sabe qué confiar. Entonces el Señor hace un énfasis. Así, oiga esto, ilumine delante de los hombres. Cuando dice delante de los hombres, habla de los cristianos y no cristianos, vuestras buenas obras. ¿Vuestras qué? Buenas obras. Mucha gente dice, no, yo ya soy creyente, ya soy salvo, yo no necesito obras. Y tiene razón en el sentido que no necesitamos obras para ser salvos, porque somos salvos por la fe, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero la única manera como nosotros podemos manifestar esa salvación que llevamos dentro es por las obras. No hay otra manera. No hay otra manera. El mismo Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces Dios quiere que nosotros iluminemos, ¿verdad? Y una luz que sea intensa, permanente, que aún en medio de las tinieblas siga resplandeciendo a nosotros, a las personas que tenemos cerca y a todas las personas que nos conocen. Fíjense que hay una, en Livermore, aquí en California, hay una bombilla muy famosa. ¿Y por qué? Esta se conoce como la bombilla centenaria en la estación de bomberos de Livermore. Una bombilla que fue encendida, oiga esto, en 1901. Fue construida por la empresa Shelby Electric Company, que parece que ya no existe. Es decir, que tiene a la fecha 123 años de estar encendida. Es una cosa increíble, ya está en los récords Guinness, que siga la lámpara, siga sin parar, ¿verdad? Siga incandescente, siga llevando la luz. Y fíjense que la cosa se ha valorado tanto que la estación de bomberos se ha movido 2 veces. Y lo que han hecho es que han cortado la pieza donde está la lámpara para que no se dañe y se la llevan. Y la lámpara ha sido movida completamente en 2 ocasiones. Y fíjense que solamente dicen que en estos 123 años solamente ha estado apagada en las 2 ocasiones que se ha apagado por 23 minutos. De ahí la luz ha seguido perseverante. Ahora, a partir de 1924, las compañías que hacían estas lámparas
decidieron hacer algo, porque de repente uno piensa que uno está en el mejor país del mundo, donde todo es justicia y donde todo, la gente se prioriza y todo eso. De hecho, cuando vinimos, me dice mi cuñado, que ya tenía muchos años de vivir aquí, no, aquí las autoridades siempre buscan lo mejor para las personas, esto y lo otro. Cuando usted comienza a vivir acá y comienza a darse cuenta, se da cuenta que no, ¿verdad? Que lo primordial acá es la plata, el dinero. Y no importa que algo lo vaya a ir matando poco a poco, se lo venden, brother. Y como nosotros somos bobos, lo comemos, ¿verdad? Sabiendo que nos trae la muerte, lo comemos, lo fumamos y seguimos nosotros. Pues entonces en 1924 las compañías que fabricaban estas lámparas tomaron una decisión. ¿Por qué? Porque comenzaron ellos a vender desde 1880 comenzaron a vender ese tipo de lámparas. Entonces, pero al principio era un gran negocio. ¿Por qué? Porque toda la gente iluminaba sus casas con luz de querosén, ¿verdad? Con candil o con esas lámparas que usted conoce, ¿verdad? Entonces, de repente, todas las casas comenzaron a comprar. Pero llegó un momento en que todas tenían. Y como las lámparas eran tan buenas, ¿qué pasó con las ventas? Se fueron para abajo. Pues las compañías se reunieron y secretamente tomaron un acuerdo de ponerle límite a la vida de las lámparas, a no hacer las cosas tan bien para que las lámparas comenzaran a arruinarse. Comenzaron a cambiar el material con que las hacían y comenzaron a venderlas, y cuando llegaba su tiempo, en este 1924 decidieron que las lámparas no iban a durar más de 1500 horas. Pero no les bastó eso. Ahora, desde ese tiempo para acá, todas las lámparas duran un máximo de 1000 horas. Todas las lámparas se arruinan, vienen programados, y esto se llama obsolencia programada. Es decir, es un empeoramiento del producto. Todas las compañías tomaron esa decisión. Es decir, que cuando usted compra una lámpara, usted sabe que esa lámpara se va a arruinar. Ellos pudieron haber construido una lámpara que le va a durar a usted por años, pero no les importa que usted esté satisfecho por años, sino que importa las ganancias. Entonces, amados hermanos, uno dice, ¿y entonces dónde queda la justicia? Pues se queda en la bolsa de toda esta gente, ¿no? Y así es todo. Antes solo eran las lámparas, pero usted se da cuenta que las cosas cada vez duran menos. ¿Cuántos nos hemos dado cuenta de eso? Yo todavía tengo, ¿verdad? El carro más viejo que tengo es un Tundra. Y yo me puedo parar en ese carro. En la parte de adelante me puedo sentar. Hoy Dios me guarde, con Dios me libre con los carros nuevos. No puedo ni apoyarme en un carro nuevo porque... ¿Por qué? Porque ya no están hechos para durar. Nada está hecho para durar. Es normal. Antes yo recuerdo los bumper. Mi padre tenía un carro, un pickup, un Daihatsu. Y entonces íbamos, y no, en ese tiempo no usábamos todavía cinturón de seguridad, íbamos todos. Y de repente mi papá frenó y ¡pum! Me di con la frente en el tablero del carro. No era tablero, esa tontera, porque cuando uno dice tablero piensa en tabla, ¿verdad? Esa cosa era de metal, así es que me hizo un chichón aquí. Entonces vemos cómo las cosas ahora son de menor calidad, porque esa es la intención, que usted siga gastando, que usted se convierta en un cliente permanente para que ellos puedan seguirse enriqueciendo. Yo recuerdo que mi padre me compró un carrito, no sé, los que tienen cerca de mi edad, la marca era Tonka, ¿verdad? Y mire, era de metal. Y yo le decía a mi papá, cómpreme otro. Yo siempre fui así bien comidito, cómpreme otro, y me compró otro. Recuerdo que uno que tenía era como beige y el otro era verde. ¿Y para qué querer los dos? ¿Sabe para qué los quería? Para usarlos de patines, porque los carros no se arruinaban. Ese carro lo terminé regalando. Estaba golpeado, pero estaba enterito todo el carro. Entonces, vemos ahora cosas que no duran. Y amados hermanos, ¿será que la luz de Cristo es igual? ¿Será que Dios nos dio una luz para que la encendamos y la apaguemos cuando nosotros queremos? ¿Será que la vida del creyente es intermitente? ¿Será que cuando usted está bien, usted tiene la luz encendida,
Y cuando usted está enojado, cuando usted está mal, cuando usted está decepcionado, usted tiene autorización de apagar la luz, que dice el Señor, que la luz tiene que estar arriba y tiene que ser vista por todos los hombres. Y cómo, según Cristo, ¿cómo se ve la luz? ¿Cómo nosotros podemos ver la luz en el corazón de una persona si no podemos ver el corazón? ¿Cómo? Con las acciones, con las buenas obras, ¿verdad? Y también con las malas obras, porque ¿qué nos da a conocer una mala obra? ¿Qué nos da a conocer una mala obra? Un mal corazón, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces Dios le da mucha importancia a eso. Y entonces, amados hermanos, Jesús habla de la vida del creyente como una lámpara que debe iluminar en la oscuridad. Y como nadie puede ver nuestro interior, oiga esto, nadie puede ver nuestro interior, el cristiano, todos los cristianos, cuando yo digo el cristiano, hablo de todos los cristianos, estamos obligados, oiga bien, a demostrar lo que Dios hizo en nuestro interior con nuestras acciones. ¿Se entiende eso? Nadie puede ver mi interior. Yo puedo decir que soy lo que usted quiera, pero hasta que yo vengo y me desarrollo, la gente entiende, ¿verdad? Si yo soy mecánico y me ponen un carro enfrente, ¿qué espera la gente? Y ¿verdad? Y digo que lo puedo arreglar, que lo arregle. Si yo soy cristiano, pues tengo que actuar como Cristo, porque ese es el chiste de ser cristiano. Nosotros somos, amados hermanos, somos seguidores de Cristo. Ahora, Dios no le pide, y ponga atención a esto, Dios no le pide lo mismo al impío. ¿Quién es el impío? El que no conoce al Señor Jesucristo. El que no ha sido iluminado con su luz. El que no ha tenido la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Él no puede, ni Dios se lo exige. Si bien es cierto, Dios bendice a todo lo que hace lo bueno, por eso es que estas personas que no son creyentes, pero donan dinero para la caridad y para todo eso, aunque se lo pueden deducir de impuestos, pero Dios también los bendice porque hacen obra buena, pero es obra buena que solo va a recibir un fruto aquí en la tierra. Mas, sin embargo, las obras del creyente son resultado de su salvación. Y entonces Dios exige, Dios exige que lo hagan. A un impío no se lo pide, ¿sabe por qué? Porque la misma palabra impío nos enseña por qué no se lo puede pedir a un impío, a una persona que no conoce al Señor. La palabra impío la podemos separar y quiere decir sin, pío quiere decir santidad. Entonces, cuando nosotros hablamos y decimos un impío, hablamos de una persona que no ha recibido la santidad de Dios. Sencillo. Entonces, la luz del creyente, ¿qué es? Si el impío no puede porque no tiene santidad, la luz del creyente, ¿qué es? La santidad de Dios en su corazón. Esa es la luz del creyente. Esa es la luz que debe guiar ¿cómo se llama? Al que no conoce a Cristo, ver la luz de Dios a través de usted, brother. A través de la manera como habla, a través de su responsabilidad, a través de sus acciones, Dios está llamando a las personas y entonces los llama y con su palabra y a través del Espíritu Santo los convierte en luz como se supone que usted está. Amén. Mire, los veo bien contentos. Amado, encienda su luz ahorita. Ahí después si quiere la apaga cuando salga de aquí. Pero para recibir esta palabra, necesita tener la luz de su entendimiento encendida, brother. Ahora, la palabra santidad viene del griego agiasmos, que significa separar para un uso especial. La Biblia dice que nosotros hemos sido santificados. Nosotros hemos sido santificados, es decir, hemos sido apartados por Dios de todo el mundo que se iba a perder, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios nos ha apartado. No éramos mejor que los demás, oiga esto, no éramos mejor y no somos mejores que los demás, pero el hecho de que Dios nos seleccionó, nos puso aparte para un propósito, no nos hace a nosotros no santos perfectos, nos hace santificados. Es decir, la acción de Dios de escogernos y ponernos aparte, esa es la santidad. Y entonces la santificación es nuestra experiencia. Oiga y ponga atención a esto. Nuestra experiencia de separación de la vida mundana con nuestra vida con Dios.
Entonces la santificación es mi vida con Dios. Somos separados. ¿De qué somos separados? No, de Dios. No. Dios me guarde, con Dios me libre. ¿Ah? ¿De qué somos separados? De la vida mundana para vivir con Dios, ¿verdad? Para tener una vida, amados hermanos, con Dios. Eso es importante porque no se trata de que, yo no voy a pecar jamás. Amados, la Biblia asegura que todos pecamos. Pero tiene que haber desde el fondo de nuestro corazón un propósito de oír la palabra de Dios. Ahora, es bien difícil ahora escuchar esa palabra que yo ya dije varias veces, santidad. No las escucha, ya no la escucha en los sermones, ya no se oye. Es más, mire, haciendo esto, estaba buscando una porción de un sermón que se me perdió el sermón porque quería ocuparla acá. Y la estuve buscando y de repente llegó una persona que estaba hablando bien brutal de la vida cristiana. Y dijo así, y ahí lo cambié. Dijo santidad. No, pero vamos a hacer a un lado esa palabra porque en este tiempo no se usa esa palabra. Santo Dios, dije. Y entonces nos damos cuenta porque la vida de los creyentes ahora es así. Sin esa luz. ¿Y su luz qué dijimos que es? Solo de este lado. ¿Y esa luz que dijimos que es? Santidad. Esa es su luz. No es lo carismático que usted pueda hacer. No es lo buena gente que usted pueda hacer. No, es la santidad de Dios en su corazón. Y entonces viene usted y trata de desarrollarlo. Ahora, quiero leerles unos versículos y vamos a pedirle a los hermanos que se pongan las pilas porque solo los vamos a leer. No los vamos a explicar porque ellos mismos hablan y nos van a enseñar si realmente es bíblico, oiga bien, que un creyente del 2021, del siglo XXI, piense en la santidad. Estamos ahí. Primera Tesalonicenses capítulo 4, oiga esto, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 2 al 8, vamos a leerlo. ¿Lo tiene ahí? Ahí estamos. Oiga esto, si no lo encuentra en su Biblia, vea la pantalla porque queremos avanzar. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es, ¿qué dice ahí? Vea la pantalla, deje de ver su Biblia, vea la pantalla, quiero saber que usted no está pensando otra cosa, sino que leyendo lo que dice ahí. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y qué es eso? Que os apartéis de fornicación, versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. ¿En qué? En santidad y honor. Versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Vámonos a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Y dice así, oiga esto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué se portaba usted así antes? Por ignorancia, ¿verdad? Y vea lo que dice, sino como aquel que os llamó, ¿qué dice ahí? Es santo, sed también vosotros santos en la iglesia. En la casa. No. En toda vuestra manera de vivir. Corramos, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Y mire que solo agarré unos cuantos para no atorzonarlos, ¿verdad? Ay, no, ya oí mucha Biblia para toda la semana. No, brother, estoy queriendo despertar esa luz. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Contra qué batallan sus deseos carnales, brother? Contra el alma. Y usted le da gusto. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Es decir, que no solo se va a portar bien con los hermanos, sino que también
con los impíos, con los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, es decir, que aunque se porte bien, óigame bien, siempre van a hablar. ¿Está conmigo? Abra los ojitos, por favor. Siempre van a hablar. Hoy que soy cristiano, hablan de mí. Por eso hablan de usted, brother. Mire, si lo pueden imitar, lo van a imitar. Si no lo pueden imitar, lo van a criticar. Ponga eso en su mente. Y a usted solo lo pueden imitar si quieren imitar a Cristo. Amén. Diga amén por fe, brother. Amén. Entonces dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Vamos a Hebreos, por favor, capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. Dice esto, oiga esto. Dice, seguid la paz con todos. ¿Con quién se puede pelear? ¿Con quién se puede pelear? Seguid la paz con todos. ¿Y qué? Y la santidad. Y mire lo importante de la santidad, amados hermanos. Ahí se da cuenta que usted no es un problema físico, es un problema moral el que no podamos ver a Dios, sin la cual nadie verá a Dios. Nadie. Diga conmigo, nadie. ¿Cuántos caben? Nadie. Y para poder ver a Dios, ¿qué tiene que tener usted? Sigamos. Juan capítulo 17, versículo 17. Amados, porque mire, a mí me da tristeza. Tristeza. Y que las iglesias y los predicadores hayan renunciado a enseñar lo que Dios ha mandado enseñar. Oiga, el capítulo 17 yo quiero invitarlo, el capítulo 17 de Juan yo quiero invitarlo que usted pueda leerlo en su casa y meditar en él. Eso se conoce como la oración sacerdotal del Señor. Cristo orando por sus discípulos y al orar por sus discípulos dijo, y no solo oro por ellos, sino por los que creerán por la palabra de ellos. En otras palabras, Cristo estaba orando por mí, brother, y estaba orando por usted. Oiga esto, por favor. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Amados, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Cómo aprendemos nosotros a ser santos? En la palabra. En la palabra. ¿Por qué nos desviamos? Porque la palabra está muy lejos. La palabra está muy lejos de nosotros. Y sigamos, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Cristo vino, cumplió la obra del Padre hasta morir en la cruz. Dios nos manda allá afuera y ¿cómo nos portamos nosotros? Aquí en la iglesia nos ponemos el disfraz ahí y de ahí, aleluya, gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Y cuando nos vamos ahí, nos quitamos el disfraz, lo dejamos ahí y comenzamos a ultrajar allá afuera. Pedro en su negación nos dice. Entonces, amados, versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Amados hermanos, nuestra luz es nuestra santificación. Y quiero que comprenda esto, amados, nuestra santificación. Y yo sé que de repente nos sentimos muy, pero muy lejos de ser santos. Pero el Señor Jesucristo dijo que lo ha hecho espiritualmente en nosotros. ¿Y por qué a veces no lo sentimos? Es más, la mayoría del tiempo no lo sentimos, sino que nos sentimos inseguros. Y de repente siempre pasa lo mismo. Levanten la mano los santos. Los hermanos más la bajan. Porque les da vergüenza. Su conciencia le dice, no seas sinvergüenza, no la vayas a levantar. Pero no estamos hablando de lo que usted hace. Estamos hablando de lo que Dios hizo. Y fíjense que, y esto se explica fácil, la santidad no es por completo un solo evento, sino que la santidad, oiga esto, tiene 3 momentos. La santidad tiene 3 momentos. El primero, amados hermanos, quisiera que buscara conmigo Romanos capítulo 3, versículo 21. Y esto es importante, amados, porque allá afuera y aquí adentro, Dios va a exigir de usted que usted sea santo. No me cierre los ojos porque no creo que usted esté orando por mí en este momento. Póngase abusado. Romanos capítulo 3, versículos del 21 en adelante.
La santificación inicial es lo mismo, oiga bien, que nuestra justificación. Quiero que comprenda esto. Nosotros no seremos salvos. Nosotros somos salvos. La justificación es un decreto de Dios en hacernos justos. Ya vamos a leer el texto. Cristo es el justo, ¿sí? Nosotros somos pecadores. Cristo es justo, nosotros somos pecadores. Cuando usted ha cometido un error, y recuérdese cuando usted estaba chiquito, yo sé que usted ya no lo hace, no le echa la culpa a nadie, usted acepta todos sus errores, yo lo sé, ¿verdad? Entonces, cuando usted no quiere que lo culpen, cuando estamos chiquitillos, que le decía, ¿y quién se comió tal cosa? Inmediatamente, pero yo porque yo lo hice. Había comido un pollo campero que había llevado mi mamá. Y entonces yo tenía los huesos en las manos y como dormíamos en el mismo cuarto con mi hermano, cuando oí que venían, agarré los huesos, ¡pum! Los aventé a la cama de mi hermano y castigaron a mí, le pegaron a él. Después yo me quedé así, pero no le puedo decir. Pero cuando estaba chiquito. Y yo sé que ahora usted acepta su responsabilidad. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Oiga esto, como nosotros estamos en pecado, ¿sí? Somos pecadores. Aunque usted me diga que no, somos pecadores. Algunos sí, entiendo, hemos sido más pecadores que otros, ¿verdad? Pero hemos sido pecadores. Entonces, amados hermanos, Dios lo que hace para poder decretar a una persona injusta, poderla llamar justo, y como Dios no es mentiroso, Dios no es mentiroso, para podernos declarar justo, era necesario que se cubriera, que se pagara la ofensa que nosotros le hemos hecho a Dios con nuestro pecado. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Ahí se pagó lo malo que nosotros hicimos. Sin embargo, si a mí me hacen borrón y cuenta nueva, yo creo que ni van a pasar 10 minutos y yo ya he vuelto a pecar. Entonces, ¿cómo resolvía Dios ese problema para podernos hacer sus hijos? Entonces, Cristo murió, pagó la ofensa por mis pecados, pero también Cristo vivió, y por esa razón vivió hasta los 31 años y medio. Dice la Biblia que vivió de manera perfecta. Cristo es el modelo de cómo se cumple la ley. Cristo cumplió la ley. Entonces, con su muerte perdona mis pecados. Y con su vida, voy a ocupar una palabra legal, Dios nos imputa, nos traslada su justicia, y Dios le traslada mi vida pecaminosa a Cristo. Cristo sin pecado, pero le trasladaron mi vida pecaminosa. Y por eso es que la Biblia dice que Él murió como si fuera pecador. No, dice que Dios lo hizo pecado. No es que él hubiera pecado, es que Él cargó mi pecado y cargó el suyo. Y entonces Dios me salvó, pero para poderme seguir viendo justo, yo tengo que estar, Cristo tenía que estar en mí. Y entonces cuando Dios me ve a mí, ve a Cristo, no ve a Mario Chávez el pecador, sino que ve a Cristo, y a esto lo ve crucificado. Es decir, que el pecado fue cancelado por completo. Mire lo que dice, por favor, Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice de la siguiente manera, Romanos, ahí lo tenemos ahí. Oiga esto. Pero ahora, aparte de la ley, porque la ley no salva a nadie, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. ¿Y qué dice ahí? Y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, oiga, para todos los que creen en Él, ¿cuántos hemos creído en Él? Dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque sea judío, tenía que reconocer a Cristo. Porque no hay diferencia, sea judío o sea gentil, todos hemos pecado. Versículo 24. Siendo justificados, oiga esto, gratuitamente, no porque le caíamos bien, sino que por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, oiga, a Cristo lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿Qué era lo que quería Dios? Manifestar su justicia. Si Dios, mi hermano, manifiesta su justicia en mí,
me mata y me manda al infierno. Entonces Dios no puede, no podía, no quería manifestar su justicia. Y por eso mandó a alguien que sí podía soportar su justicia. Entonces dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, Dios a mí, brother, a mí, número uno, me perdonó mis pecados por confiar en Cristo, por poner mi confianza en Cristo. Y número dos, apartó mis pecados y se los atribuyó a Cristo. Y la justicia de Cristo, esto es increíble, me la atribuye a mí, brother. Y por eso es que usted y yo tenemos libre entrada a la presencia de Dios, porque cuando usted va a Dios es como que su hijo unigénito fuera Dios. Esa, amados hermanos, es la justificación y esa es la santificación inicial. Voy a hacer algo que pocas veces hago en un sermón normal. ¿Se entiende, hermanos? ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Se entiende, hermano? Por eso es que hemos sido perdonados, brother. No por su linda cara y por sus buenos hechos, sino que por gracia y por haber creído en Jesucristo. La justicia de Cristo está en nosotros. Entonces, oiga bien, esa es la santificación inicial. Ahora, pasa un detalle. Entre lo que Dios me salvó y en lo que yo me voy para el cielo, pasa un tiempo. En ese tiempo entra otra santificación que la Biblia llama, oiga bien, madurez. Diga conmigo, madurez. Entonces la santificación progresiva no es otra cosa que la madurez que va adquiriendo el creyente. Busque 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, por favor. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Oiga esto, dice, por tanto, nosotros todos, esos todos son los que hemos confiado en Cristo. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Para qué ocupa usted su espejo? ¿Ah? ¿Para qué ocupamos el espejo? Para vernos, ¿verdad? Y si vamos despeinados, nos peinamos. Porque yo veo que las hermanas se pintan los labios sin verse y después se la arreglan. Por primera vez escuché esa palabra. ¿Se los difuminan? ¿Es? Difuminan. Ay, sí, bien sabe, ¿verdad? Entonces, por primera vez. Pero sin el espejo está difícil, de un lado más, con un labio más grande que el otro, ¿sí? Entonces, nuestra vida, todos los días, desde que somos creyentes, debe estar frente a ¿quién? A Cristo. Vuelvo a leer. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos, ¿qué dice ahí? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amados hermanos, usted y yo vamos cambiando. Al principio éramos unos niños en la fe y nos enojaban muchas cosas. Y cuando estábamos en problemas nos quejábamos con Dios. Y si alguien nos trataba mal, salíamos corriendo. Pero Dios a sus hijos los trae de regreso, ¿verdad? Amén, así. A veces yo, que no se enoje el hermano tal, que no se enoje el hermano tal. Oye, no, brother. Me voy a enojar, pastor. Dele. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Tratamos de hacerlo mejor, pero no somos perfectos. Dios me ve como que si fuera Cristo, pero ¿soy Cristo? No, estoy tratando de mejorar. Y para mejorar voy a la palabra para ver la gloria de Cristo y parecerme más a Él y que el Espíritu Santo me vaya cambiando. Y mire cómo dice la Escritura, de gloria en gloria, es decir, de parecer en un mejor parecer cada vez más. Entonces, ese es, amados hermanos, ese es el proceso de santificación. La santificación inicial y el proceso. Eso se llama madurez. Eso se llama madurez. Y por último, amados hermanos, la santificación final, que ya no depende de nosotros, sino que Dios lo ha prometido. Y un solo versículo vamos a ver.
Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Esto también el apóstol Pablo le llama la glorificación, cuando nuestro cuerpo va a ser transformado por completo. Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Mire, es lo mismo le quiero decir, amados, aunque seamos como somos, aunque nos equivoquemos tanto, nosotros somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, un día vamos a cambiar. Pero ahora sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta promesa de la santificación final nos ayuda a nosotros a mantener esa santificación progresiva activa. ¿Sabe por qué? Versículo 3. Oiga lo que dice, por favor. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, esta esperanza, ¿sí? Porque un día lo vamos a ver. Y lo vamos a ver porque vamos a ser como Él es. Y si usted tiene esta esperanza, oiga lo que dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y por eso es que podemos aplicar, o deberíamos de poder aplicar el proverbio que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que ¿qué? Hasta que el día es perfecto. Pero si eso es así, ¿por qué hay tanta incertidumbre en la vida del cristiano? Problemas siempre van a haber. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros tomamos esas palabras y seguimos caminando. Ahora, ¿por qué nosotros como creyentes, hablo como creyentes, descuidamos nuestra salvación? Primero, algunos, amados, hacen lo contrario que dice el apóstol Pablo, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Y consideramos que ya somos. Amados, Pablo decía: no que lo he alcanzado ya. ¿Y qué mejor puedo ser? ¿Y con quién se compara, mi hermano? ¿Ah? Siempre, aunque haya logrado algo, si usted logró algo, es por misericordia de Dios. Y siempre podemos ser mejores, siempre para la gloria del Señor. Número 2, considero que yo soy salvo y que mis obras no son necesarias. Y si yo considero que mis obras ya no son necesarias, es porque considero que la salvación ya estuvo, ya está completa. Ese es un error, amados hermanos. Descuidar, número 3, descuidar el señorío de Cristo, saber que yo soy de Cristo, que Cristo nos, porque muchos, no, es que Jesús es mi amigo, ok, pero la Biblia dice que también es tu juez, que es tu Señor, que es tu dueño, y el hecho que se haya acercado tanto no quiere decir que ahora es menos Dios que antes. El desinterés del pueblo cristiano por la santidad. Mire, hermano, hay un dicho por allá en mi patria: mal de muchos, consuelo de tontos. Diga conmigo: mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Se acuerda cuando íbamos a la escuela o al colegio y de repente comienzan a dar las notas? Fulano de tal, 2. Fulano de tal, 1. Ya cuando iba a la mitad de la clase y ya todos salían así, ¿qué hacíamos todos en la clase? Cuando habían arrasado con toda la clase, ¿qué hacíamos? ¿Ah? Y comenzaba a reírse. Fulano de tal, 0. ¡Ja, ja, ja, ja! Toda la gente riendo. Fulano de tal, 2. Y allá pues aparecía un 3 y todos riéndose. Ahí yo aprendí ese dicho. No les puedo decir el adjetivo calificativo que nos dijo el maestro, pero se parecía mucho a estúpidos. Mal de muchos, consuelo de tontos. El que alguien me dice: pero mire, fulano de tal que dice que es creyente también lo hace. ¿Y a usted qué le importa? Cada uno de nosotros va a dar cuenta con Dios. La cuenta, mi querido hermano, es personal. Mire, ¿sabe qué? Usted como padre no es responsable por los hechos de sus hijos. Usted es responsable por enseñarle a sus hijos. Llega un momento cuando sus hijos toman decisiones y hacen lo que ellos quieren. Si usted le enseñó,
usted no tiene cuentas pendientes con Dios. Si no le enseñó, sí. ¿Estamos claros con eso? Iglesia, nosotros estamos, y el Señor dice que tenemos que vivir de una manera santa. No quiere decir sin equivocarse y totalmente pulcros. No, hermano. Es pensando en la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé, pastor, que yo estoy cuidando mi salvación? Vea sus frutos, hermano. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Otra cosa que dijo el Señor, ya no podemos verlo, profundizar nada de esto. Pero, ¿usted ha aprendido a amar a los hermanos? Yo entiendo, brother, que algunos hermanos somos difíciles de amar, ¿eh? Como la película que es duro de matar, duros de amar. Pero el amor que usted tiene por los hermanos no viene por la conducta del hermano. Viene por el amor de Dios. Es un amor que usted recibe vertical y que usted entrega horizontal. ¿Se comprende eso? Lo recibo del cielo y lo entrego horizontalmente. Solo el que se lo merece, ni yo lo recibiera, brother. Piense usted cómo usted ama, perdona, tiene paciencia y ayuda a los hermanos. Si usted sabe que un hermano está en problemas y a usted no le importa, doble rodillas y reciba a Cristo, brother. Pídale perdón al Señor. Porque una característica es el amor entre hermanos. El amor entre hermanos. Una característica es, si usted odia a algún hermano, está bien amolado, bro. Perdón, está en problemas. Está en problemas. Vaya al Señor y pídale perdón al Señor. Dígale, Señor, yo siento este mal sentimiento por un hermano. Perdóname. Porque Dios dice que le va a perdonar y le va a ayudar. Le va a limpiar de toda maldad. Ay, hermano, yo quiero tomarle una foto. Yo siento que el río está bien pachito. Espero que yo no esté en esa lista, hermano. Ahora, otra cosa. ¿Cómo? Este es como ¿cómo se llama? Cuando uno se mide el termómetro, un termómetro. ¿Cuánto ama usted la palabra de Dios? Yo la amo, pastor, por eso la cuido y ni la abro para que no se me arruine. No, hermano, la palabra tiene poder cuando usted la abre y la lee. ¿Qué tanto usted ama la Biblia? ¿Qué tanto usted ama la palabra del Señor? Y además de amarla, deseos de obedecerla. A eso se llama rema. La palabra suena, la palabra llega y la palabra actúa en mí. Hay muchos hermanos que marcan la Biblia y está bien, pero es necesario que usted no solo marque la Biblia, sino que la Biblia lo marque a usted. ¿Se comprende eso? Por eso es que esa es una manera de entender, de saber si yo estoy cuidando mi santidad. Esto no son chequeos para si usted es salvo, no, para saber si usted está cuidando su santidad. Algunos se sienten algo ponchados, ¿verdad? Pero tengamos esperanza, brother. Tengamos esperanza. Ahora, otra cosa, ¿cuánta intimidad tiene usted con Dios? ¿Cuánto? ¿Cuántas veces ha buscado a Dios? En esta semana. Porque problemas ha tenido, brother. Y a veces es más fácil que le cuente a una persona que no es Dios que a Dios mismo. Eso quiere decir que no hay intimidad. Cuando de repente le dice a alguien, hermano, dirígenos en oración. Ay, es que yo no sé cómo. ¿Eso qué quiere decir? Orar no es decir palabras bonitas. Es hablar con Dios. Entonces esa, amados hermanos, es una señal. ¿Verdad? Así como se le encienden las luces de su carro cuando algo está mal. Cuando estas cositas, ahí las vuelve a escuchar usted en el sermón ahí en YouTube, están en su vida o están deficientes, usted tiene que saber que usted está descuidando su santidad. Ahora, otra más, la perseverancia. ¿La qué? Perseverancia. Si usted no persevera,
Usted no está cuidando su santidad. Vamos a decir que es cierto, no está perseverando por alguna situación. Que el trabajo, que no sé qué, pero no venir a la iglesia muchas veces es justificado. Ay, no es permiso del pastor, sino que hay mil cosas aquí. Pero el que usted no vaya a Dios, el que usted no tenga el deseo, el que usted no haga su mayor esfuerzo por estar en la casa de Dios, cuando la Biblia dice sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Ay, ni modo. Cuando hay algo, si tiene algo que sacrificar, estamos hechos para, ni modo. Ahí le voy a poner un texto al pastor que no voy a llegar. ¿Usted cree que ese texto llegó al cielo? Señor, pero yo le dije al pastor. No, brother. Y nuestra responsabilidad es que usted, alma y cuerpo, esté aquí en la casa del Señor recibiendo esto. Y entonces la perseverancia es una luz de que usted está cuidando su salvación. Y por supuesto, el deseo que usted tiene de glorificar al Señor. Vamos. ¿Y cómo es eso, pastor? Que lo que usted hace, lo que usted dice, o porque usted deja de hacer algo, esa acción honra y glorifica a Dios. Esa debería de ser un referente para tomar decisiones. Si lo que yo voy a hacer, si lo que yo voy a decir, honra y glorifica el nombre de Dios. Cuando usted tome en cuenta a Dios, cuando usted tome en cuenta todas estas cosas para tomar decisiones, usted tiene el deseo, mi querido hermano, de honrar al Señor. Así es que, amados, yo no sé cómo está. Por favor, pásenos, hermanos. Yo no sé cómo está usted. No sé si hoy pensó que iba a llegar a la iglesia y que le iban a hablar de esto tanto que... Y si esto ya no se oye, pastor, si ya es una palabra que no está de moda, perdónenme. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y la Biblia dice que la santificación es una característica de todos los creyentes. Tenemos que desarrollarla. Es un regalo cuando recibimos a Cristo. Al final, el otro regalo es que nos van a transformar de un solo. Cuando nosotros, oiga esto por favor y con esto termino. Cuando nosotros recibimos la santificación inicial, me libran de la condena eterna del pecado. Cuando yo estoy creciendo en santidad, en la santidad progresiva, yo estoy siendo librado del poder del pecado. El pecado no me domina más cuando yo sigo perseverando. Pero al final, la santidad inicial, la glorificación final, será cuando yo sea liberado por Dios completamente de la presencia del pecado. Solos no podemos hacer nada, iglesia. Póngase en pie, por favor. Solos somos víctima del mundo, del diablo y de nuestros deseos carnales. Así es que en esta noche ya vamos a orarnos y le vamos a pedir al Señor que nos fortalezca para poder seguir caminando activamente. Diga conmigo, activamente, es decir, que yo lo haga porque tengo el deseo. A veces Dios nos forza a vivir en santidad cuando de repente viene una enfermedad, cuando tenemos un hijo en problemas, ¿sí? Cuando tenemos problemas que no podemos, que nadie, ni el abogado, ni el médico, ni los bancos nos pueden resolver. Dios nos está empujando ¿a qué, hermano? A vivir en santidad. Pero cuando ya nos vamos sintiendo libres, vamos descuidando nuestra vida en santidad. Iglesia, no lo haga. Aunque todo vaya bien, vive en santidad. Aunque todo vaya mal, vive en santidad. Y le aseguro que Dios se fija, Dios mira todo lo que hacemos. Dios conoce nuestro corazón. A veces lo logramos y a veces con todo el deseo de hacerlo y no lo logramos. Caemos en alguna cosa. Pero la mano de Dios sigue extendida a sus hijos. Siempre, iglesia. Y por eso nunca se rinda.
de escuchar y de vivir la palabra de Dios. Vamos a cantar con nuestros hermanos.